Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Querida adjunta a la Secretaría General, que nos acompaña, Paula Redondo, que nos acompaña virtualmente, ¿no?, en esta conexión con ella, a lo que nos hemos acostumbrado en estos últimos años, y ahora, aunque superado ya ese periodo, la verdad es que sigue siendo una fórmula, ¿no?, una modalidad, ¿no?, de participación que nos permite, por ejemplo, contar con Paula Redondo en esta sesión. Queridos coordinadores del seminario, Antonio Alonso y Antonio Marquina, ponentes, participantes en el seminario, estudiantes, buenos días a todos y bienvenidos a este seminario sobre la transformación de la OTAN, organizado por la Universidad CEU San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y UNISTI. En primer lugar, quiero también agradecer a la Secretaría General adjunta su interés en este seminario que hoy acogemos en nuestra universidad, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, como ustedes ya saben, la OTAN es una alianza defensiva que se creó hace poco más de 70 años para proteger Europa, para garantizar la seguridad de nuestro continente. A lo largo de estas 7 décadas, la Alianza Atlántica ha pasado por momentos buenos y por momentos no tan buenos y por momentos malos. Pero sin lugar a dudas, el actual contexto internacional hace a esta alianza más necesaria que nunca. Pues Europa siente una espada de Damocles sobre su cabeza, como nos demuestran incluso a los no entendidos en estos temas los acontecimientos que a diario estamos viendo recogidos, ¿no?, en los medios de comunicación, en los noticiarios de televisión, en los periódicos, etc. La comunidad universitaria no puede vivir ajena a esta realidad. Yo creo que antes bien debe dedicarse a analizarla, a conocerla a fondo y a analizarla con las herramientas que sean más adecuadas. Porque creo que es precisamente esa una de las misiones de nuestra institución, no solo de la Universidad CEU San Pablo, sino de la universidad como institución, contribuir a un mundo mejor en los diversos ámbitos y especialmente también en el mundo de la seguridad. La situación internacional, precisamente por lo que les comentaba antes, nos ha hecho darnos cuenta a todos de que las cuestiones de seguridad no son cosa de unos cuantos que son expertos en la materia, sino que son temas que incluso a la población general, al ciudadano de a pie y por supuesto a los universitarios en particular, son cosas sobre las que todos debemos estar bien informados y mejor formados para poder ayudar a tomar las mejores decisiones e incluso en el día de mañana tomarlas ellos mismos, tomarlas vosotros mismos. De ahí la importancia de generar espacios de reflexión, ¿no?, y de compartir ideas como lo es este seminario, como lo va a ser este seminario. El momento que vivimos es un momento histórico. Cuando pensábamos y estábamos todos casi convencidos, ¿no?, de que una guerra convencional no volvería a formar parte de nuestras vidas en el territorio europeo, pues nos vemos que un conflicto entre dos naciones que son vecinas, que incluso tradicionalmente han mantenido relaciones cordiales, pone sobre la mesa los terribles fallos colectivos que pueden producirse, ¿no?, en lo que se refiere a una alerta temprana, a la prevención de los conflictos o incluso a la mediación diplomática para evitar llegar al punto en el que nos encontramos en este momento. Esperemos que esta guerra, creo que nadie desea, excepto los que la provocan, no se extienda ni en el tiempo ni, por supuesto, en el espacio. Por último, creo que la alianza tampoco puede olvidar otros desafíos y otras amenazas que pasaron a un primer plano cuando cayó la Unión Soviética. Ojalá la guerra no nos haga descuidar temas tan importantes como para todos los aliados, como son la lucha contra el terrorismo, los tráficos ilícitos o la gestión de emergencias, no por citar solo algunos. Os deseo a todos, que este espacio de reflexión que se ha generado con este seminario, con la organización de este seminario, sea también un espacio de estudio productivo de todas estas cuestiones, entre otras,
y que aprovechéis y que disfrutéis todo lo que nos van a contar los ponentes, todos ellos de alto nivel que se han dado cita en este seminario, en este día y en el día 30, que creo que es la segunda parte, ¿no?, del seminario. Pues muchas gracias a todos y espero que sea una jornada muy productiva para todos. Muchas gracias, querida rectora, por tus amables palabras. Muchas gracias por los ánimos que nos das para emprender este seminario. Muchas gracias por el apoyo institucional de la universidad a este seminario, que yo creo que es oportuno en el tiempo y necesario, ¿no?, para ver qué es lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro continente, en la seguridad de nuestro continente, y sobre todo para intentar vislumbrar cómo será el futuro. Sabemos que tienes otras ocupaciones ahora, que nos has hecho un buen hueco en tu agenda para una de las cosas más importantes que hace la rectora al cabo del mes, que es el Consejo de Gobierno, para dirigir lo que es la universidad. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros este tiempo, y ahora pues va a intervenir Paula desde Bruselas por videoconferencia, como nos has comentado. Muchas gracias. Muy bien, Paula, ¿nos oyes? ¿Sí? Vale. Sí. Pues, como dicen los ingleses o los anglosajones, the floor is yours. Así que cuando quieras, puedes. Muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Perfecto. Pues buenos días a todos desde la sede de la OTAN en Bruselas. Muchas gracias a la rectora por sus palabras. Y lo primero, disculpas de parte de Carmen Romero, que estaba programada para asistir, pero ha sido llamada para participar en otra reunión urgente y siente mucho no poder estar con todos vosotros, como también siento yo no poder estar presente en Madrid. Lo segundo, agradecer tanto a la Universidad San Pablo CEU, a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y a UNISTI y a los profesores Antonio Marquina y Antonio Alonso por organizar este seminario tan importante y tan necesario, por el trabajo que estáis haciendo para que se entienda mejor el papel de nuestra organización, de la OTAN, en un momento que, como bien señala el nombre de este seminario, es de profunda transformación para la OTAN. Ahora más que nunca, es importante que se entienda lo que estamos haciendo para que la sociedad española, todos vosotros, estudiantes, académicos, sigan apoyando a la OTAN y que, como ha dicho la rectora, los temas de seguridad nos afectan a todos. La Cumbre de Madrid ha sido transformativa para la OTAN, y esto ha sido también no solo por la aprobación del concepto estratégico, del que hablaré más adelante, sino porque ha tenido lugar en un momento crucial para nuestra seguridad, porque ha tenido y sigue teniendo como trasfondo y a la vez en primer plano la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha traído de vuelta la confrontación militar en Europa a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y antes de hablar del concepto estratégico, quiero recordaros muy rápidamente los dos pilares principales de la respuesta de la OTAN a la agresión rusa de Ucrania. La alianza ha respondido con rapidez, decisión y unidad para, en primer lugar, proteger a los aliados, evitando que se extienda la guerra al territorio de la OTAN, como ha mencionado la rectora, ya que más guerra solo crearía más destrucción y más sufrimiento humano. Pero también hemos reaccionado con rapidez y con esa misma rapidez, unidad y decisión para ayudar a Ucrania a ejercer su derecho a la autodefensa, que, como bien sabéis, estudiantes de Derecho Internacional, está reconocida en la Carta de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista de los resultados, y volviendo a la Cumbre de Madrid, la cumbre ha sido de una importancia trascendental para la alianza, porque se han tomado decisiones muy importantes para adaptar a la OTAN al futuro y para seguir fortaleciendo la Alianza Atlántica ante la nueva realidad de seguridad global que estamos viviendo. Durante la cumbre, los aliados acordaron a reforzar nuestra postura de defensa y disuasión y se comprometieron a dar apoyo a largo plazo para Ucrania, invitando también a Suecia y a Finlandia a ser miembros de la OTAN, cuyo ingreso ya han ratificado 28 aliados. El último ha sido Eslovaquia ayer, y antes de eso fue España hace unos días.
Solo quedan Turquía y Hungría en este punto para ratificar. Volviendo al concepto estratégico otra vez, quiero resaltar que la OTAN, una de las claves de éxito de la OTAN ha sido que la OTAN se ha ido adaptando y cambiando y transformando con el mundo y con su entorno de seguridad. Nuestra adaptación y transformación actual no es algo nuevo desde este punto de vista. Y en este proceso de constante adaptación, el concepto estratégico, que he nombrado ya varias veces y voy a seguir nombrando bastantes más, es una especie de hoja de ruta de la alianza para la próxima década y tiene obviamente un papel muy importante. En el nuevo concepto estratégico que se aprobó en la Cumbre de Madrid en junio, hay 3 novedades que me gustaría resaltar y que creo que son también muy importantes para las discusiones que vais a tener hoy en el seminario. El primero es que se reconoce que la zona euroatlántica ya no está en paz. El segundo, se nombra a Rusia como amenaza más directa para la alianza y el tercero es que se menciona por primera vez a China como una fuente de desafíos estratégicos, pero reconociendo la necesidad de continuar trabajando constructivamente en ciertas áreas. Voy punto por punto. En primer lugar, la definición de nuestro entorno de seguridad. En el concepto estratégico del 2010, que es el anterior y fue el que se aprobó en Lisboa, se dice que la zona euroatlántica está en paz, pero obviamente ya no es el caso. Y ahora mismo esto tiene implicaciones para nuestra seguridad muy importantes porque no podemos descartar la posibilidad de un ataque contra la soberanía e integridad territorial de los aliados. Hoy en día, la competencia estratégica y la inestabilidad generalizada y los choques recurrentes definen nuestro entorno de seguridad, con líderes autoritarios que ponen en tela de juicio nuestros valores y amenazan nuestros intereses. En segundo lugar, Rusia. En el anterior concepto estratégico, aunque ahora nos parezca increíble y bastante difícil de pensar en ello, se hablaba de construir un verdadero partenariado estratégico con Rusia. Obviamente eso ya no es posible. El concepto estratégico da un giro de 180 grados y caracteriza a Rusia como la amenaza más importante y directa para nuestra seguridad. Rusia ya no puede ser considerada como un socio, pero la alianza seguirá abierta a dialogar con Rusia para gestionar y mitigar riesgos, prevenir escaladas y aumentar la transparencia. Pero cualquier cambio en las relaciones con Rusia dependerán de que Moscú cambie su postura agresiva y adversaria y cumpla con sus obligaciones internacionales. En tercer lugar, China. Por primera vez, el concepto estratégico de la OTAN habla de China. Ahora también nos parece increíble pensar que en el 2010 la OTAN no menciona a China ni una sola vez en el concepto estratégico. Este nuevo concepto dice que la OTAN no considera a China como un adversario, pero es obvio que su creciente influencia a nivel global y sus políticas coercitivas tienen consecuencias también para los aliados y nos plantean retos importantes para nuestros valores, nuestros intereses y obviamente para nuestra seguridad. Al mismo tiempo, no consideramos a China como un adversario, pero creemos que es necesario discutir con China cuestiones tan importantes como el cambio climático o la no proliferación, porque China está invirtiendo muchísimo en nuevas capacidades militares, en nuevas tecnologías y también intentando controlar infraestructura en Europa. El partenariado de China con Rusia es igualmente preocupante y el hecho de que China no haya condenado la agresión rusa en Ucrania. Por ello, en el nuevo concepto estratégico, por todo esto, los aliados acuerdan trabajar para hacer frente al desafío sistémico que China plantea para nuestra seguridad. Hay un cuarto punto del concepto estratégico que también me gustaría destacar, aunque no es de tanta relevancia para el seminario de hoy. Hablo de lo que llamamos nuevas amenazas, aunque algunas de ellas no son tan nuevas. Tenemos además de China y de Rusia, tenemos otros nuevos desafíos como son el cambio climático, las amenazas híbridas, la ciberseguridad, las tecnologías disruptivas o el terrorismo. Y algunas de estas amenazas apenas se mencionan en el concepto estratégico de 2010, pero en este del 2022 tienen un papel bastante central. Para afrontar algunas de estas nuevas amenazas, la disuasión militar entendida en el sentido tradicional no es quizás lo más efectivo, ya que se consideran amenazas híbridas o de otro tipo, sino que lo que intentamos es preparar nuestras sociedades
que son la primera línea de defensa, es decir, vosotros, para que sean más resilientes. Es una palabra que creo que no ha entrado todavía en el diccionario español, pero se utiliza mucho últimamente y la oiréis un montón, para que sean más resilientes, es decir, más resistentes a la desinformación, por ejemplo, mejor preparadas para minimizar los efectos del cambio climático, para que puedan diversificar nuestras cadenas de abastecimiento, un problema que hemos visto de forma muy aguda con la pandemia del COVID, pero que también estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania. Y esto también incluye la seguridad energética, que está ahora mismo, que es un tema muy acuciante para todo el territorio de la OTAN y en Europa también en particular. Además de todo esto, el concepto estratégico identifica el terrorismo como una de las mayores amenazas para nuestra seguridad. Esto es algo que ha mencionado también la rectora antes. Y los aliados se comprometen a trabajar en la lucha contra el terrorismo, incluyendo medidas concretas como compartir inteligencia entre los aliados de la OTAN y apoyar a nuestros socios del flanco sur. Los aliados también reconocen en Madrid y en el concepto estratégico que la inseguridad y la inestabilidad en Oriente Medio, en el norte de África y en el Sahel tiene un impacto directo sobre nuestra seguridad. Y también es notable y preocupante la creciente influencia de Rusia en la región. Por ello, y por primera vez, los aliados acordaron en Madrid un paquete de apoyo a Mauritania, para apoyar a Mauritania en su lucha contra el terrorismo, pero también en temas relacionados con la seguridad de fronteras y la inmigración. Y además de Mauritania, también se acordaron paquetes para Túnez y Jordania, que también seguirán recibiendo apoyo. En la cumbre de Madrid y en el nuevo concepto estratégico queda muy claro, por tanto, que los partenariados, las asociaciones con países que no son miembros de la OTAN, siguen siendo muy importantes para la alianza. Y los aliados van a profundizar específicamente en su cooperación con los socios del Indo-Pacífico, en temas como ciberseguridad, nuevas tecnologías, seguridad marítima, cambio climático y la lucha contra la desinformación. El concepto estratégico también captura la visión de la alianza para la próxima década, como he comentado antes, y reafirma nuestros valores, propósitos y tareas. Las 3 tareas de la OTAN, os lo recuerdo rápidamente, son: la primera es la defensa colectiva, que es la más importante, es el artículo 5 del Tratado de Washington. La segunda sería la gestión y prevención de crisis, es un poco lo que hizo la OTAN, por ejemplo, cuando actuamos en los Balcanes. Y el tercero sería la seguridad colectiva, que es de lo que acabo de hablar, estos partenariados estratégicos con socios de la OTAN. Además de todo esto, el concepto estratégico, como he comentado antes, impulsa nuestra continua adaptación, preparándonos para una era de competencia estratégica y asegurando la defensa colectiva, esta primera tarea de la que he hablado antes para todos los aliados. Que en este nuevo concepto estratégico, si bien se mantienen estas 3 tareas, la defensa colectiva tiene un papel preeminente. Y por ello se da la OTAN va a tener una postura fortalecida y mayores recursos para la seguridad y la defensa de todos los aliados. Y ha sido precisamente la invasión rusa de Ucrania que ha puesto de relieve la necesidad de reforzar nuestras defensas en todos los dominios: marítimo, terrestre, aéreo, cibernético y espacial. También mejorando la capacidad aliada para afrontar amenazas híbridas e integrando el uso de los instrumentos políticos y militares a nuestra disposición. Además de las medidas inmediatas para acrecentar nuestra presencia militar que se tomaron en respuesta a la agresión rusa de Ucrania en Madrid y que puedo mencionar más adelante, en Madrid se tomaron también decisiones importantes sobre nuestra disuasión y defensa a largo plazo, para hacer a la alianza más fuerte y más creíble y para defendernos de cualquier amenaza en cualquier momento y procedente de cualquier dirección, lo que llamamos en la OTAN una perspectiva de 360 grados. Y esto también incluye los desafíos procedentes del flanco sur, que en España obviamente nos toca más de cerca.
En Madrid también tuvo lugar un cambio fundamental con lo que respecta a esta postura de disuasión y defensa. Se acordó un reforzamiento de esta postura que se posiciona como un elemento esencial de la defensa colectiva. Los aliados se han comprometido a desplegar en el flanco este fuerzas significativas y listas para el combate, hasta del tamaño de una brigada, y esto es un cambio muy, muy importante. Esto también incluye la introducción de un nuevo modelo de fuerza para la OTAN que pondrá a disposición hasta 300.000 tropas de muy alta disponibilidad y ejercicios de defensa colectiva mejorados para asegurar que cualquier aliado pueda ser reforzado a corto plazo, con fuerzas ya preasignadas para defender a ciertos aliados y para poder actuar de una forma más ágil y no dejar ninguna duda de que la OTAN está preparada para defender todo su territorio. Esto tiene mucho que ver con esta disuasión de la que estoy hablando antes, porque obviamente si nuestros adversarios nos perciben como una fuerza, como una alianza muy fuerte y decidida para actuar, habrá menos posibilidades de que nos quieran atacar. Esto tampoco es nuevo. Las decisiones sí son nuevas las que se han tomado, pero el hecho de que este proceso de adaptación de la OTAN y de adaptación de su defensa y de su situación no es nuevo, porque desde el 2014, cuando Rusia se anexionó ilegalmente Crimea, la OTAN ha reforzado considerablemente nuestra seguridad colectiva, nuestra política de disuasión y defensa. Ya se desplegaron en su momento 4 batallones multinacionales en los países bálticos y en Polonia, se desplegó una vigilancia aérea mejorada y se aumentó la presencia marítima de la OTAN en el Mar Negro. Se intensificó también la preparación de nuestras Fuerzas Armadas y se han establecido dominios de defensa, incluidos nuevos dominios, de defensa, que los he mencionado antes, el espacio y el ciberespacio. Y también se invirtió masivamente en las capacidades modernas, aumentando el gasto de defensa, que es un tema que habréis oído que es muy recurrente siempre en la prensa. Por ello, cuando Rusia lanzó su agresión en febrero, la OTAN estaba preparada para responder. Rápidamente desplegó fuerzas adicionales en el flanco este de la alianza para evitar, como he comentado, una posible expansión de la guerra en Ucrania a territorio aliado, porque obviamente la primera responsabilidad de la OTAN es defender a sus aliados. Hoy contamos con más de 40.000 efectivos bajo el mando directo de la OTAN, reforzados por importantes activos aéreos y navales. Se ha duplicado el grupo de batallones multinacionales, de 4 han pasado a 8 y ya cubren desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, porque se han puesto 4 nuevos adicionales en Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Como conclusión, quiero recordar que hay 3 cosas que no cambiarán en este proceso de transformación de la OTAN. La prioridad número 1 seguirá siendo trabajar para mantener la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros territorios. Por ello, seguiremos adaptándonos para hacer frente a los desafíos del futuro, siempre con una disuasión reforzada. Otra cosa que no cambiará es la importancia del vínculo transatlántico entre Europa y América del Norte, que ha garantizado nuestra seguridad y libertad durante más de 70 años. Y hoy, cuando nos enfrentamos a la crisis de seguridad más grave desde el final de la Guerra Fría, este vínculo se ve reforzado. Y por último, el nuevo concepto estratégico deja muy claro que nuestros valores definen quiénes somos. Deben seguir guiándonos en un mundo más complejo en el que estos valores están claramente bajo una fuerte presión. Y para todo esto, obviamente, el apoyo de la sociedad española es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu intervención, que ha sido bastante clarificadora. No sé si hay algún turno de preguntas. Antonio, ¿abrimos turno de preguntas? Sí, Paula, ¿tienes tiempo? ¿Sí? Sí. Sí, vale. Sí, yo por mí sí. Vamos a ver. No, yo después. Bueno, mientras comienza el turno de preguntas, yo voy a hacer una reflexión y una pregunta. Bueno, el tema de la adaptación de la OTAN y su transformación, pues es un tema muy importante en este momento porque realmente ya hay amenazas reales, independientemente del terrorismo a partir del 2001.
Pero la cuestión que aparece en el concepto estratégico y que vamos a tratar aquí es justamente algo que se toca poco, que es sobre todo la cuestión de las asociaciones y su futuro. Claro, este va a ser uno de los puntos que me parecen a mí más complejos en función de la contradicción aparente que aparece en el concepto estratégico y en algunos otros documentos entre valores e intereses. Y aquí yo creo que va a haber, tiene que haber y tendrá que haber ciertamente una discusión muy profunda porque los intereses varían. Y los intereses varían y lo hemos aprendido desde hace, yo llevo 40 años en este tema, los intereses varían en función, en cuanto ya sales fuera de área. Y aquí la impresión que uno tiene es que a partir de todo este planteamiento de desafíos sistémicos, de amenazas reales, lógicamente, pero desafíos sistémicos, de necesidad de afrontar estos desafíos con una posición o un planteamiento de 360 grados, esto implica una sobreextensión y una lucha ciertamente en función de los intereses de unos y de otros, que no son iguales. Siempre que se ha salido fuera de área, el problema ha sido monumental. Bueno, entonces este me parece a mí que es uno de los temas que aquí vamos a tratar y que me gustaría saber si esto lo comparte la encargada de Asuntos Públicos, la señora Paula. Muchas gracias. Yo creo que es una reflexión muy relevante porque obviamente siempre hay tensión, como has dicho, entre los intereses y los valores, y muchas veces entre los valores a los que aspiramos y un poco los temas más prácticos. Pero, por ejemplo, con el tema de Rusia, como ha hablado usted un poco de salir fuera de área y todos estos temas, el problema de sobreextenderse con los 360 grados. Yo creo que el concepto estratégico aquí nos da una respuesta clara, porque si bien se mantienen las tres tareas, como he mencionado, se da más importancia a la tarea de la defensa colectiva con esta disuasión reforzada. Eso por una parte. Y luego por otra, por el tema de Rusia, sí, Rusia, la amenaza a Ucrania está en el flanco este, pero sabemos que Rusia está siendo muy activa por ejemplo, en el norte de África, con lo cual, aunque nos centráramos solo en Rusia como amenaza más directa de seguridad, tendríamos que tener en cuenta también las acciones de Rusia en el flanco sur, por ejemplo, o incluso las acciones que Rusia hace para desestabilizar nuestras democracias, para desestabilizar nuestras democracias en Europa y en Norteamérica. Todos estos temas, ya sea de, ¿cómo se llama?, inmiscuirse en los procesos democráticos, desinformación, pero también asesinatos en suelo de otros países, o obviamente no podemos saber si es Rusia o no, pero por ejemplo ahora ha habido fugas en los gasoductos cerca de Dinamarca, y han comentado los líderes que esto puede haber sido provocado. Entonces, todas estas cosas es algo que nos obliga a estar mirando en 360 grados, aunque obviamente estemos más centrados en el flanco este, porque ahí está la amenaza más directa, pero no podemos, la OTAN no se puede permitir dejar de tener una visión de seguridad de 360 grados, también obviamente porque tenemos muchos aliados en diferentes partes del mundo, y no es lo mismo la seguridad desde el punto de vista de Turquía que desde el punto de vista de Letonia, Lituania o desde Canadá, por ejemplo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista centrarse en los 360 grados es muy importante. Y luego, sobre los valores y los intereses, el hecho de que los intereses cambian, yo creo que si tenemos muy claros nuestros valores y actuamos en base a estos valores, los intereses pueden cambiar, pero nuestra visión siempre será más consecuente. Quería empezar agradeciéndote por venir, y mi pregunta iba en cuanto a las medidas inmediatas que iba a tomar la OTAN en cuanto al conflicto con Ucrania y Rusia. En el sentido de que, ¿qué medidas se han tomado? Las que se estarían por tomar.
A las medidas que se van a tomar. Sí. Las medidas que se van a tomar en el futuro. Pues esto es la disuasión reforzada de la que he hablado. Ya muy rápida, en el 2014 se pusieron los cuatro batallones multinacionales. En marzo de este año se añadieron otros 4 y ahora la OTAN está trabajando para tener para tener la disuasión reforzada, que significa, por ejemplo, todas estas, en primer lugar, 300.000 efectivos de los que he hablado. Hay 3 fases. En el primero se tendrán 100.000, luego se pasará a 200.000 y luego, por último, acabaremos con 300.000 efectivos que estén a muy alta disponibilidad para poder actuar rápidamente. Luego, además, los batallones pasarán de ser de división a brigada, no todos ellos, pero estarán preparados para poder responder hasta un tamaño de brigada. También este tema de lo que he hablado, que habrá fuerzas preposicionadas ya preparadas para actuar para aliados concretos de la OTAN. Esto no se ha hecho nunca y estas fuerzas estarán ya preparadas, es decir, que tendrán un conocimiento cómo se puede actuar en ese país y estarán preparadas para actuar. Estas son algunas de las cosas y obviamente hay más discusiones que se siguen teniendo en cuenta para ver cómo se pone ahora, todas las decisiones que se han tomado en Madrid, cómo se ponen de relieve para la alianza. Tenemos un ministerial de defensa ahora en octubre, en el que se seguirán tomando este tipo de decisiones, y luego hay un ministerial el de Ministerial de Defensa en Bruselas, y luego hay un ministerial de Asuntos Exteriores en el que se reunirán todos los ministros de Asuntos Exteriores a finales de noviembre en Bucarest, en Rumanía. Y en estos foros se seguirán obviamente tomando estas decisiones y decidiendo cómo se pueden implementar. Sí, gracias. Buenos días. Quería saber la posición de la OTAN con respecto a los referéndums que se están celebrando en Donetsk y en Lugansk. Y en segundo lugar, ¿cómo justificaría la OTAN una posible intervención en el Mar del Sur de China y específicamente el problema que hay entre Taiwán y China? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sobre los referéndums, el secretario general de la OTAN ha sido muy claro en este tema. Ha dicho que la OTAN jamás reconocerá estos referéndums y que todos esos territorios son territorios de Ucrania. Son referéndums completamente ilegales, son referéndums que no tienen ninguna base, en los que se ha coercionado a gente para que participe. Se han visto los vídeos con gente de militares armados llevando a gente a votar, con lo cual estos referéndums no tienen ningún tipo de legalidad y no van a ser reconocidos por la OTAN ni por la comunidad internacional. Eso con respecto a los referéndums. Con respecto a Taiwán, la OTAN en principio no tiene ninguna posibilidad de intervenir ahí, o sea, quiero decir, no es algo que se contemple ni que se justificaría. La OTAN es muy clara, el artículo 5 de la OTAN dice que la OTAN es la defensa colectiva, es decir, la OTAN actúa cuando se ataca a un miembro de la alianza, con lo cual no veo cómo Taiwán en ese sentido nos podría afectar para una intervención. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era ¿cómo es la relación actual entre Finlandia, Suecia y Turquía y si han llegado a un acuerdo o están cerca de eso? Bueno, eso es una relación bilateral entre Turquía, Finlandia y Suecia, que todavía, aunque hayan sido invitados para participar en la OTAN, no son miembros de la OTAN. El acuerdo que se llegó es el que de hecho se llegó en Madrid y fue un acuerdo público en el que Turquía aceptó abrir
en ese momento invitar a ser miembro a la OTAN a Turquía, perdón, a Finlandia y a Suecia. Y desde ese momento Finlandia y Suecia han entrado en el proceso de ser ratificados por todos los miembros de la OTAN. Como he mencionado antes, ya han ratificado 28 miembros de la OTAN su acceso, tiene que ser ratificado en los parlamentos nacionales, y quedan Hungría y Turquía para ratificar, con lo cual el último acuerdo fue el que se llevó a cabo en Madrid, y ahora simplemente queda ratificarlo. Un par de preguntas más. Buenas tardes. Mi pregunta era sobre la expansión de la OTAN a principios del 2000, que desde el punto de vista ruso, al final eso para ellos fue una agresión porque se estaba entrando en su esfera de influencia. Pero para la OTAN eso era la defensa de la comunidad. Pero cuando la defensa se contradice con la expansión de la OTAN, porque cuando se expande no te estás defendiendo a los miembros originales porque estás añadiendo nuevos miembros, por lo tanto estás expandiendo tu territorio. Entonces, desde el punto de vista de eso, ¿cómo ves tú que Rusia esté justificada en verse amenazada por la expansión de la OTAN, que puede amenazar su propia integridad en su esfera de influencia? Vale, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, las esferas de influencia es algo del siglo pasado, no es algo que ningún país tenga derecho a ninguna esfera de influencia en el derecho internacional. En términos realistas, a lo mejor hay países que se sienten que tienen que tener una cierta esfera, pero eso no está justificado desde el punto de vista del derecho internacional. Es el punto número uno. El punto número dos, y más importante todavía, es que la OTAN no se anexiona a países. Son esos países los que piden entrar en la OTAN, y entrar en la OTAN no es un proceso fácil. La OTAN no tiene las puertas abiertas y dice, venga, entrar todos los que queráis. Esos países tuvieron que trabajar muy duramente para poder entrar en la OTAN, y estuvieron muchos años pidiendo, por favor, que les dejáramos entrar en la OTAN. O sea, la expansión de la OTAN no se debe caracterizar como algo que la OTAN obliga a los países de su vecindad a entrar en la OTAN por nuestros intereses, por los intereses de la OTAN, sino que son esos países, por sus propios intereses de soberanía y de seguridad, los que deciden que sus intereses van a estar mejor representados y mejor guardados desde el interior de la OTAN y desde el seno de la OTAN. Y este tema, que esos países tienen soberanía y pueden tomar sus propias decisiones en términos de política interna, de foreign policy, de política externa, es muy importante, porque es lo que Rusia precisamente les niega. Rusia niega que Ucrania tenga soberanía y que pueda tomar sus propias decisiones en temas de política externa. Rusia niega que Georgia pueda hacer lo mismo o que Bielorrusia pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque Rusia no considera que estos países sean realmente países soberanos e independientes. Y aquí es donde está el problema y la falacia de toda la invasión. El hecho de que Ucrania quiera ser parte de la OTAN no representa una amenaza para Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Rusia tiene fronteras con muchísimos sitios. Ahora mismo, antes de Finlandia y de Suecia, la OTAN creo que tiene fronteras con 5 países de la OTAN, y ahora no os lo puedo enseñar, pero tengo un gráfico en el que se ve perfectamente que Rusia tiene frontera con los países bálticos, que es así de pequeñita, con Kaliningrado, que es todavía más pequeño, y en Alaska. En el otro lado no es una frontera, pero es cercano. Y ya está, y eso es toda la frontera de la OTAN con Rusia. Entonces yo creo que la invasión de Ucrania no se puede justificar desde ningún punto de vista con que la OTAN representara una amenaza, con que Ucrania representara una amenaza. Esto simplemente es una justificación del presidente Putin para poder avanzar sus medios. Y además, si volvéis a los años 2000 y veis y leéis los comunicados de prensa que el presidente ruso publicó y sus speeches a principios del 2000, después de que se firmara
la declaración de Roma, donde se firma, donde se acuerda el Consejo de la OTAN y de Rusia. Si veis todos esos, ahí Putin al revés dice que bien tener todo esto, la OTAN nos trae seguridad a todos, o sea que es algo que él ha ido cambiando según le ha convenido para poder justificar precisamente, para poder justificar una guerra de agresión, una guerra que al fin y al cabo es una guerra imperialista en la que él solo quiere ganar más territorio de Ucrania, con lo cual no creo que sea justificable desde ese punto de vista. Bueno, pues con esto cerramos esta primera intervención y entonces vamos a ver ahora si con un sentido de continuidad puedo dar las gracias a Paula justamente por su intervención y haber estado con nosotros, que espero que haya sido muy útil en función de que las próximas intervenciones pues serán mucho más específicas y esta ha sido una intervención general que nos puede ayudar a todos a entender lo que está ocurriendo en esta transformación. Así que de nuevo muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Pasamos